6:49 en el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina, en este lunes 15 de agosto del año 2022. Y en este momento le corresponde el turno para hacer su comentario a nuestro coordinador José Luis Mendoza y Cervantes. Muchas gracias, Nayib. Mi saludo cordial a ti y a todos nuestros compañeros en cabina. Como siempre, a la figura de don Álvaro Arbelo Hijo, que ha sido un reto, una inspiración siempre para todos nosotros. A esta estación, la Z101, que nos da el privilegio del acceso a esta plataforma extraordinaria para nosotros amplificar nuestros contenidos al país completo. Y hoy en especial, además de saludar a todo el pueblo dominicano, pues dar la bienvenida a un amigo, una persona que conocemos hace mucho tiempo y que su integración a los medios de comunicación ha sido desde hace más, yo recuerde por lo menos más de 15, 16 años, y que ahora le tenemos con nosotros en este gobierno de la mañana, Khalil Michel. Bienvenido, hermano. Gracias. Miren, hoy quiero referirme a un par de aspectos. Primero, solo voy a agregar, no quiero entrar al debate que fue muy bueno, muy interesante. De hecho, me pareció muy bueno el debate de la mañana sobre el rol o no que tiene una institución como la Iglesia Católica, que tiene la creencia religiosa dentro de la construcción de una sociedad, pero también, como no, la crítica a esos constructos, la crítica a esos organismos. Quiero referirme solo al hecho que citaba el compañero Felipe Romero Sánchez, del hecho histórico de hace 100 años, una de las 3 coronaciones que tiene la Virgen de la Altagracia. Para los que nos escuchan, quien les habla no es un católico practicante, no he tenido ni siquiera el bautismo católico, vengo de una extracción un poquito distinta en ese sentido al resto quizás de la población dominicana, pero sí reconozco obviamente el rol que ha jugado en nuestra historia en la construcción de los valores que tiene la dominicanidad, la presencia de la creencia cristiana y esencialmente católica por muchos años, y ya desde finales del siglo XIX la presencia del protestantismo. Ya más adelante, pues mucho más gente comienza a identificarse con un pensamiento más laico. Incluso algunos dan un paso más allá, declarándose agnósticos o ateos, porque las libertades, en la medida en que se van desarrollando en un país, en la medida en que se van haciendo sólidas, no es solo que la gente pueda creer en lo que quiera, es que pueda no creer, es que tenga también la libertad de no creer. Y eso es importante porque los países se gobiernan desde las instituciones que la ley faculta. El púlpito tiene un alcance. Ese alcance es el alcance de sus creyentes, de la voluntad de sus creyentes. Cuando el que está en el púlpito, cuando el que está al frente del culto, no importa cómo se llame, dice: nosotros no fumamos, entonces sus feligreses, si están de acuerdo, no fuman. Pero quienes fuera de ahí lo hacen, no tienen por qué pagar ningún costo que no sea obviamente el de las garantías espirituales que dentro de las creencias se da, se entiende y se aceptan. En ese sentido, por eso es importante recordar que más allá de que una congregación pues puede tener, digamos, la capacidad de censurar o expulsar a sus miembros de esa comunidad, la persona pues no tiene, de acuerdo a las leyes, a las libertades civiles, pues ningún tipo de penalidad por violentar la norma de una u otra congregación. Por eso se puede hacer y se debe hacer una división entre el poder que tiene la ley, la norma en un estado laico, y el alcance que tiene dentro de la vida de la gente. Ahora bien, no se puede desconocer la influencia que tiene sobre ciudadanos vivos, libres, pero que a su vez deciden creer. La influencia que tiene también, pues, las iglesias católicas, protestantes o de cualquier tipo. Por eso decimos que Occidente ha sido la primera parte del mundo donde se pudo dar una transformación de sociedades del medioevo, de sociedades sin ningún tipo de contrapesos. Y después de que vino la enciclopedia, la ilustración, las revoluciones, pues comenzaron a darse esos procesos. En algunos países costó más que otros, en algunos países todavía el proceso está en ciernes. Pero caramba, qué lejos va Occidente en relación a otras partes del mundo. De manera que es bueno recordar que lo que ocurrió hace 100 años, en 1922, no solo fue un hecho religioso, quería hacer esa aportación, fue un hecho de identidad nacional. ¿Saben por qué? Porque esa coronación de 1922 se da con la ocupación de la República Dominicana por parte de los Estados Unidos. Y desde 1916 en adelante hubo 3 maneras de luchar contra la ocupación norteamericana. La primera era directamente la de las armas,
que ocurrió a través de la gavilla de los gavilleros de la región este, que ocurrió a través del valor personal de algunos que inmolándose o atreviéndose a atacar de manera directa a comandantes, como hicieron Mauricio Báez o como hicieron otros, como hizo, por ejemplo, Charlomán Peralta en Haití, que es un patriota haitiano que hizo algo similar al decidir atacar directamente a uno de los oficiales. Bueno, esa era una vía. La otra vía, por cierto, no puedo olvidar la vía militar, la histórica batalla de la Barranquita, que fue el único enfrentamiento directo entre cuerpos armados, entre un cuerpo armado irregular, que era un ejército de patriotas dominicanos en Santiago, y un cuerpo regular de los Estados Unidos que fue sorprendido al ver la cantidad y calidad, además de la ferocidad de ese ataque. La histórica batalla de la Barranquita, nunca tan honrada como debería estarlo en la historia de nuestra nación. Y luego estaba, además de ese enfrentamiento militar individual o colectivo, la posibilidad de enfrentarlo por dos vías. De enfrentarlo por la vía de una resistencia pacífica, cívica, que denunciara a través de medios escritos, a través de cartas, a través de tratar de encontrar la solidaridad internacional, incluyendo de algunos actores en los Estados Unidos que se destacaban por no ser intervencionistas. Pero luego estaba el elemento cultural, y el elemento cultural pasaba por la reafirmación de una dominicanidad que encontró en un motivo religioso que pudiera usted compartir o no. Yo personalmente no tengo ningún tipo de inclinación de devoción religiosa hacia ciertos símbolos, pero los respeto y sé el valor que tienen para la República Dominicana. Bueno, ese valor hay que verlo en ese contexto. 1922, la potencia dominante y en ese entonces recién triunfadora de la Primera Guerra Mundial, y que desbancaba ya los imperios centrales europeos como la potencia más importante, pisaba con su bota el suelo nacional. Y uno de esos símbolos donde la dominicanidad se unía para expresar un rechazo pacífico pero firme a esa intervención era, entre otras cosas, hacer esas procesiones detrás de la imagen de la Virgen de la Altagracia. Cierro mi participación de hoy refiriéndome a un tema que, como siempre, nos motiva muchísimo. Y miren que hay tantas cosas interesantes que este fin de semana nos deja en la parte nacional e internacional, y sé que más adelante lo hablaremos, puesto que más adelante con Rosendo tocaremos ese tema. Sigue bajando el precio del combustible internacional, se siguen produciendo algunos temas interesantes en la economía del mundo. Ahora bien, la expectativa, señores, que se vive en dos lugares importantes de nuestra geografía. Si usted tomara el mapa de la República Dominicana y tomara su punto más distante allá en Montecristi, hacia el norte, el punto más septentrional de la República Dominicana, en los Siete Cayos, ¿verdad? Y tomar el punto más al sur, el más austral, que vendría a ser Alto Velo, y se fuera al punto más oriental, que está allá en una puntita que hay en la provincia de la Altagracia, usted podría dibujar un triángulo, ¿verdad? Un triángulo, para los que son amantes aquí de la matemática, un triángulo isósceles, que es más largo que ancho. Y en ese sentido, los dos vértices de ese triángulo son dos regiones del país. Una es Montecristi y otra es Pedernales. Pedernales tiene su proyecto. Tiene un proyecto donde a través de la inversión turística, a través de los hoteles, a través de la inversión que está orientada hacia un destino como es Cabo Rojo, como es Bahía de las Águilas, como son los atractivos naturales de esa región, la laguna de Oviedo, entre muchos otros microclimas y atractivos que tiene esa parte. Y otros retos, porque está el reto infraestructural, está el hecho de que ahora en poco tiempo, en pocos años, se debe resolver una deuda infraestructural de siglos, donde tiene que llegar ahora la infraestructura de carretera, donde tiene que llegar la acometida de agua, donde tiene que llegar la acometida pública eléctrica, pero tiene que haber una generación ahora que también pueda ir de manera gradual, ir generando las capacidades y los potenciales de abastecer a una demanda que se supone en futuro debe crecer. Pero también hay un aeropuerto en planes, pero también hay una expansión portuaria, tanto en el puerto de Cabo Rojo Pedernales como en el puerto de Barahona, al cual debe también pues incrementársele una capacidad importante. Pero luego está el hecho, señores, de que quienes vayan allí a consumir los atractivos de esa oferta turística van a tener que comer. Y ahí está el reto, obviamente, de una agroindustria que ya de por sí es importante en la República Dominicana, la del Valle de San Juan y la de todos los sectores aledaños. Pienso ahí en mi provincia de Azua, pienso en las demás provincias adyacentes, que deberá entonces intentar, todavía con el potencial que tiene por desarrollar, sobre todo el potencial de altura. Y el potencial de altura, como muy bien describió el presidente de la República en el conversatorio que tuvimos, los miembros de la Z101 en Palacio con el presidente, el potencial de altura se desarrolla de una manera bastante elemental. Es aprovechando las condiciones que da la altura, que generan esos climas y que generan las probabilidades de utilizar la tecnología del mundo agrícola para vía invernadero,
entonces generar los famosos cultivos de ciclo corto. ¿Qué generan esos ciclos? El que ha ido a Estados Unidos o el que ha vivido allá lo sabe. Todo lo que acompaña la comida rápida sobre todo. Todo lo que acompaña la hamburguesa, todo lo que acompaña el corte de carne, todo lo que acompaña la comida tradicional del arroz, de la base de arroz con carne. ¿Qué es? Una serie de hortalizas de cualquier tipo, de cualquier rubro, que se cultivan precisamente en climas como los nuestros, pero con la ventaja de que la región sur tiene miles y miles de hectáreas cultivables sobre los 600 y 500 metros de altura, que es donde se acelera, producto de ciertos fenómenos. El invernadero es un clima controlado y se puede de manera bastante rápida pues generar no solamente una agroindustria que pueda abastecer esa demanda creciente de futuro, en el caso de Pedernales, sino también, ¿por qué no?, generar los excedentes que luego pudieran permitir colocar esto en la exportación. En el caso de Manzanillo, ahí se va a dar una particularidad. Ya se vivió, al igual que Pedernales tuvo su pequeña edad de oro con la Alcoa, ya Pedernales vivió su primer ciclo de atracción de empleo y de inversión extranjera, de inversión multinacional y de atraer. Luego vivió un ciclo más pequeño con Dovenco y que penosamente aquí se le saboteó, siempre pensado a ese grupo, la posibilidad de que ese impacto fuera mayor. En el caso de Manzanillo, ya con aquel ciclo frutal, con la presencia de las bananeras, que fueron precisamente las que generaron las condiciones para la creación de ese puerto. Lo que no hubo en esa época fue el desarrollo de un verdadero encadenamiento productivo, ahí faltó. Era economía de enclave, había simplemente alguien que hacía una gran actividad en una gran extensión y punto. Faltaba, como ha podido hacerse en otros casos, sobre todo en el este del país, una actividad económica intensiva, de amplísima expansión, pero que pudiera tener encadenamiento productivo hacia lo interno, donde todo lo que se consumiera allí, donde todo lo que se necesitara para mantener una actividad durante largo tiempo, hacerla sustentable, pues pudiera generar otros ciclos de generación de riqueza. En el caso de Manzanillo, ya licitadas plantas eléctricas de una altísima generación, eso obviamente de la mano con la promesa de desarrollar aspectos donde pudiera donde esa energía va a ser necesaria. Hay que pensar, señores, en lo siguiente: todo lo que pueda salir por un puerto colocado en esa latitud de nuestra geografía, estaría colocando en un contenedor, en un barco de cualquiera de las grandes compañías navieras internacionales, un producto que pudiera ser colocado en la menor cantidad de tiempo desde nuestros puertos en las costas, por ejemplo, de Norteamérica, el país con el que más intercambio económico tenemos, y dentro de Norteamérica esencialmente con la península de la Florida, de los 50 estados que componen la Unión Norteamericana, específicamente su división política que más intercambio tiene con nosotros. Siendo así, esos dos vértices del triángulo son una apuesta importante de este gobierno. Lo ha sido desde antes, pero sin duda es que esta administración ha decidido perfilar esa apuesta mucho más y convertirla ya en visos de realidad, ir convirtiendo a través de infraestructura, de movimiento de tierra, de licitación, de convenios, de presentación, en una realidad. El mundo, yo he insistido en estas semanas y ya con esto cerramos, comienza a dar síntomas de mejoría. Ya Japón tiene, por ejemplo, el mismo crecimiento económico que tenía antes de la pandemia. Japón, la cuarta economía del mundo por volumen. Ya comienza, más allá de que la inflación permanece siendo muy alta en gran parte del mundo occidental, ya comienza la interanual a ceder. Ya comienza la subyacente a estancarse, es decir, a frenar su crecimiento y en algunos casos comienza a reducirla. En Estados Unidos, donde se discutía si había recesión o no por el tema de los 2 cuatrimestres consecutivos, la generación de empleo, dice que también hay señales altamente positivas y parecería que en cuestión de los próximos meses pudiéramos comenzar a tener señales en ese sentido. Así las cosas, la República Dominicana no tiene por qué no dejar de pensar positivamente. Yo he insistido en que hay una matriz claramente negativa, la crisis se promueve sola, hay elementos que han sido claramente perniciosos para una parte de nuestro tejido productivo. Sin embargo, el sol también tiene que salir. La peor tormenta se acaba y la noche, mientras más oscura se coloca, es porque el sol está más cerca de salir. Muy posiblemente esta medianoche de la crisis se va acercando a su final. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Esperar simplemente que el sol salga sobre el este? No, hay que empujar ahora, hay que acelerar ese proceso.
Y yo he insistido aquí en que se tienen que establecer todavía reformas en el aspecto económico, establecer todavía importantes paquetes que puedan hacer que la mediana empresa, la pequeña empresa, las micro, las MIPYMES puedan acompañar ese crecimiento, que no se dé solamente por el escurrimiento desde arriba, sino que se pueda dar también desde abajo, empujando a través de la generación de condiciones y de abaratar costos a toda esta importante cantidad de empresas medianas y pequeñas. Así las cosas, esperemos que estas noticias que vienen desde fuera y desde dentro y esta apuesta que ha hecho esta administración a esos polos de crecimiento al interior del país, en lo más lejos de nuestra geografía, pues permita que dentro de poco tiempo también nosotros podamos mostrarle al mundo y decirle: he aquí nuestras cifras, nuestra mejoría y nuestro paso hacia adelante ya después de que esta crisis culmine. Llévatelo, Cundo.